Son las 7 de la mañana con 1 minuto, 7 con 1, momento de iniciar con la entrevista de Buenos Días Sonora. Esta mañana estaremos conversando con Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, y Jessica Estrada, directora de Transparencia de Funde, a quienes les decimos bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Vamos a conversar esta mañana acerca de una conferencia de prensa que ustedes brindaban el día viernes relacionada con el tema de la elección de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Ya estamos próximos a que se tenga que elegir en tiempo a estos magistrados y ustedes retomaban una propuesta de baremo de preguntas que ustedes proponían a los diputados realizarles para verificar que realmente las personas sean profesionales idóneos para el cargo. Comencemos hablando acerca de qué contiene esta propuesta de baremo. No solo fue la conferencia para hablar del baremo, sino que para recordar algunos criterios que la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional contiene sobre las elecciones indirectas. Y digamos, el baremo no tiene preguntas, sino que lo que tiene es una especie de guía de qué es lo que debería el legislador evaluar en cada persona a efectos de determinar si es idónea o no para ocupar el cargo. Y esto nos preocupa porque, particularmente, porque la deficiencia que siempre, y remarco, siempre han tenido estos procesos de elección es precisamente que no se elige en función de la idoneidad de las personas, sino que siempre ha sido a partir de intereses partidarios, la cuota partidaria, etcétera. O sea, siempre ha sido ese el criterio, buscando impunidad, buscando que no se investiguen las cosas, buscando que no se sancionen. Entonces, así ha sido siempre el proceso. Entonces, el que se está desarrollando en este momento, hasta la fecha, no nos indica una diferencia con los otros procesos. O sea, se ve el procedimiento en similares términos, con el agraviante que se ha retrocedido en algunos aspectos, como por ejemplo el tema de la participación de la ciudadanía organizada en ese proceso de elección. Recordemos que en los últimos procesos que desarrolló la Asamblea se permitió presencia de sociedad civil, incluso que sociedad civil propusiera preguntas de ese grupo de preguntas que los legisladores iban a realizarle a los entrevistados. Entonces, para eso hicimos la conferencia, para hacer ya el llamado de atención a la sociedad civil, en general a la población, a la Asamblea Legislativa, a que haga un proceso diferente. O sea, y aquí es el llamado nuevas ideas. Tienen la posibilidad de hacer un proceso totalmente distinto, evitando los vicios que siempre se han dado, y por eso es nuestro llamado. Pero como le mencionaba, nos preocupa que se está repitiendo el proceso que hemos visto anteriormente y que ha derivado en que no siempre se elijan a las personas más idóneas. Sí, hablemos acerca de los requisitos que la Constitución, el artículo 176 de la Constitución de la República dictamina para que una persona pueda ser elegida como magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Y es que aquí es donde también se puede tener diversas interpretaciones por la serie de requisitos que la misma Constitución dicta, licenciada. Sí, en efecto, en el artículo 176 se establecen varios requisitos que deben ser considerados como mínimos, pues la competencia constitucional se han ido desarrollando y se han ido incorporando también algunos estándares internacionales que actualmente ya son de requisitos más amplios. Pero si nos vamos a la artículo 176 de la Constitución, lo primero
es precisamente por eso tan importante contar con un mecanismo técnico de evaluación como un baremo y también tener definido con anterioridad, idealmente, en ese momento estamos en las entrevistas, hubiese sido ideal antes de iniciar las entrevistas, definir cuál es el baremo que vamos a utilizar, de qué manera vamos a medir todos estos requisitos que la Constitución nos manda y cuál es el perfil al que le estamos apuntando, que recordemos son las personas que están al frente de la Corte Suprema de Justicia, liderando el órgano judicial en el país, y es por eso tan importante, como decimos acá en buen salvadoreño, tener una vara alta para medirlos. No estamos eligiendo a cualquier persona, y eso es lo que debemos entender. Ahorita ya el proceso está en la cancha de la Asamblea Legislativa. Recordemos que este proceso, particularmente de magistrados de Corte Suprema, ha tenido etapas previas. Una con la elección que ha hecho la Federación de Asociaciones de Abogados, que de ahí salen 15 candidatos y es por votación de abogados. Y la otra son 15 candidatos que salen del Centro Nacional de la Judicatura. Entonces, esta lista de 30 es la que ha llegado a la Asamblea Legislativa y los diputados y diputadas están obligados a justificar y, bueno, primero evaluar y luego justificar su decisión. Pero para poder justificar esta decisión y sustentarla, la evaluación tiene que haber sido con criterios lo más objetivos posibles. Sabemos que la parte política siempre va a entrar en juego, pero en la medida que tengamos un baremo, una tabla de evaluación que me permite evaluar objetiva y técnicamente estos diferentes criterios, al final así lo voy a poder justificar y decir por qué elegí a estas 5 personas por encima de las otras 25 que me enviaron en esta lista el CNJ y la FEDAES, y garantizarle a la ciudadanía, porque están eligiendo por nosotros, porque estas son las 5 personas más idóneas para ejercer el cargo de magistrado. Sí, Eduardo, ¿cómo debería determinarse entonces ese perfil idóneo? Pregunto porque cada 3 años pareciera que la discusión siempre es la misma, ¿verdad? ¿Cómo se califica ese perfil? Bueno, yo creo que lo primero es una reforma al reglamento interior de la Asamblea, que ese es un punto, o crear una ley para la elección de funcionarios, una ley específica, donde, o sea, aquí tenemos varias opciones, ya sea en el reglamento de una ley, cuál es el procedimiento que se debe de seguir para fijar el perfil, o incluso se podría reformar las leyes orgánicas de cada institución para establecer ahí con mayor amplitud cuál es el perfil del funcionario. O sea, esas son, digamos, vías legales a efecto de establecer qué es lo que se busca. O sea, porque, como ya decía Jessica, si no tenemos definido un perfil, entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Ya, nosotros ya advertíamos algunas cosas, incluso que las personas estén alineadas al proyecto político del presidente. O sea, eso es lo que nos hace ver las preguntas que se están realizando. Pero el punto es, ¿cuál es el perfil de la persona que buscan, más allá de esta afinidad o simpatía con el proyecto? O sea, nosotros, por ejemplo, cuando fue en 2018 la elección de magistrados, que fue la previa, como eran 4 de sala de lo constitucional, pues nosotros señalábamos que era necesario que quienes se fueran a considerar para estos cargos tuvieran conocimientos relevantes en materia constitucional, porque iban a ser magistrados de la sala de lo constitucional. O sea, digamos, a la ciudadanía, en pocas palabras, explicarle esto, es decirle, mire, si a usted lo van a operar del corazón, no van a llevar a un ginecólogo, tienen que llevar a un cardiólogo para que le haga exactamente la operación que usted necesita y tenga buen resultado. Entonces, lo mismo acá. O sea, el punto es, necesitamos abogados del más alto perfil, sí, con conocimientos en qué, ¿ya? O sea, por ejemplo, hay un magistrado que va a la sala de lo constitucional. Entonces, tienen que indagar que una de estas personas tenga conocimiento de materia constitucional, por ejemplo. Los otros van a la sala, ya sea de lo contencioso, lo penal o lo civil, porque no me recuerdo exactamente en qué salas es que quedan espacios. Entonces, tendrían que indagar que sean especialistas en esas materias. O sea, y especialistas con
una trayectoria relevante, con experiencia relevante, porque no puedo venir yo y decir, yo trabajé 2 años en un tribunal como secretario y con eso venir y justificar que tengo una experiencia relevante para ser magistrado. Entonces, por ahí tendría que ir, digamos, el proceso que digo, no se está haciendo de esa manera. Bueno, Eduardo mencionaba que prácticamente se está viendo que se está haciendo similar a los procesos que se hacían en el pasado. Pero ¿hay algo diferente, licenciada, en estas entrevistas? ¿Hay algo que se esté haciendo distinto en estas primeras encuentros que se están teniendo entre los diputados y los candidatos a magistrados de la Corte? Sí, hay varias cosas diferentes y me temo que no para bien. La intención es poder aprender de experiencias anteriores para mejorar. Es algo que no estamos viendo, sino al contrario, estamos retrocediendo en pequeños pasos que se habían logrado dar en elecciones anteriores. Y una de estas cosas, ya las mencionaba Eduardo al principio, que es, por ejemplo, que hace 3 años se tuvo oportunidad desde la sociedad civil y en realidad de cualquier persona que estuviera interesada en llegar a escuchar o a hacer preguntas a los candidatos a magistrados, los espacios de entrevistas eran abiertos. Y ahora, a pesar que algunas organizaciones solicitaron participar en esta etapa de entrevistas de los candidatos, no obtuvieron respuesta y el presidente de la Asamblea Legislativa, que también está presidiendo la Comisión Política, dijo que era trabajo de los diputados, que para qué querían llegar a hacer preguntas, que podíamos verlo en las redes y en el canal de la Asamblea, donde en efecto se está transmitiendo, pero no podemos decir que esto es suficiente para garantizar la participación de la ciudadanía y de aquellos que están interesados en poder aportar algo en este proceso. Anteriormente se permitía hacer algunas preguntas, en otros países incluso se deja un periodo para que a partir de las entrevistas la gente pueda enviar comentarios y algunos que han tenido oportunidad tal vez de trabajar con algún candidato decir, mire, él dijo esto, pero no es cierto. Entonces se genera una especie de discusión para verificar que en efecto la entrevista no fue solo puro trámite, sino que se va a poder de alguna manera ir viendo si es cierto lo que ahí se dijo y respaldar, dar más garantías, dar más confianza de verdad que se está haciendo bien el proceso. Esto es respecto a las entrevistas en cuanto a su publicidad, pero también ya se habían hecho pequeños esfuerzos, nos quedaba un buen trecho por recorrer, ahora se ha ampliado todavía más, pero en cuanto a las entrevistas, si bien no habíamos logrado llegar a que se pudiera definir un perfil previamente, en las últimas elecciones de magistrados de Corte Suprema sí se hizo, algunas fracciones hicieron este ejercicio de poder tener un baremo. Eso implica que hayan hecho una reflexión previa para definir cuáles eran los criterios a evaluar en las entrevistas y que me permite no hacer una entrevista media ciega, porque como decía Eduardo, ya sabemos exactamente a qué le estamos apuntando y cómo lo vamos a medir. Eso no lo estamos viendo ahora y es muy preocupante que las preguntas que deberían estar orientadas a poder evaluar estos aspectos están ahorita haciendo para ver si les parece el trabajo que se está haciendo desde la Asamblea o las acciones que se están impulsando desde el Ejecutivo. Al final recordemos que la Corte Suprema de Justicia y en especial la Sala de lo Constitucional es un contrapeso importante, un contrapeso institucional importante y parece que en lugar de fortalecer estos contrapesos lo que se está buscando ahorita es borrarlos o reducirlos a su máxima expresión, que eso ya es un trabajo anteriormente iniciado, pero que ahora se está consolidando si al final con esta elección no se procura elegir candidatos que muestren su idoneidad y que muestren también su independencia para ejercer al cargo, sino más bien que se están buscando perfiles, o al menos eso es lo que parece ahorita, que estén acorde a lo que el Ejecutivo y el Legislativo están impulsando y que muestren su lealtad para con el proyecto político. Entonces eso también es un retroceso importante que vale la pena señalar. Bueno, son las 7:16, me tengo que ir a una pausa comercial, pero invito a la población que nos está escuchando a través de la radio a quedarse pendientes, a quienes también están pendientes en el Facebook Live, para que al regresar continuemos abordando este tema de la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ya volvemos.
Son las 7 de la mañana con 24 minutos, 7 con 24 minutos. Continuamos conversando con Jessica Estrada, directora de Transparencia de Funde, y Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana. Previa a la pausa hablábamos acerca de los avances que ya se habían logrado para lograr una transparencia y mayor participación en el proceso de elección de segundo grado y de magistrados también de la Corte Suprema de Justicia. Y ustedes pues hablaban de que ya había un avance en el 2018, pero yo fuera del aire les preguntaba, ¿hubo diferencia al final entre las personas que se eligieron en 2018 con las que anteriormente se habían escogido tras la apertura de las entrevistas, tras la participación de organizaciones y de incluso ciudadanos salvadoreños que estaban interesados en llegar y preguntarle a los candidatos? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, me parece que hemos estado muy mal acostumbrados a que las cosas no se hagan bien. Y si vamos más atrás de 2018, tenemos muchas elecciones de funcionarios de importantes instituciones como Corte Suprema de Justicia, Corte de Cuentas, Fiscalía General, que se hicieron prácticamente a puerta cerrada y muchas de ellas en los clásicos madrugones, que la gente, bueno, amanecíamos y ya teníamos los nuevos funcionarios, pero nos habíamos perdido toda la etapa de discusión, deliberación y justificación de por qué estas personas y no los otros que estaban concursando. Entonces, creo que sí, en 2018 se logró dar un paso importante en cuanto a la participación que hubo, la participación ciudadana para dar seguimiento, sobre todo en esta etapa de entrevistas, pero incluso en las etapas previas. Por ejemplo, han habido observadores en las elecciones de FEDAES, han habido observadores en las entrevistas del CNJ, eso se mantuvo en esta ocasión. Incluso se trabajó un manual para elección de jueces y juezas dentro del CNJ y eso también le imprimió más transparencia al proceso. Y bueno, ahora que estamos en la etapa de la asamblea, donde estamos viendo principalmente todos estos retrocesos que ya mencionábamos, de nula participación de la ciudadanía, la falta también de un mecanismo de evaluación técnico que nos permita al final justificar la decisión que se vaya a tomar. Pero un aspecto que no debemos olvidar, me parece, en esta elección, es que antes, por esa necesidad de negociar de un partido con otro, también se llegaban a conocer algunos elementos. Por ejemplo, en el 2018, a pesar de estos pasos positivos que se habían dado, en una de las sesiones en ese momento no era la comisión política, sino una comisión, una subcomisión que se había creado para dar seguimiento a este proceso. Lo primero que hubo fue un intercambio de listas y un partido diciendo, estos son mis 5 o estos son mis 10 y pongámonos de acuerdo a ver aquí qué sale. Y no se trata de eso. Al final tengo que decir por qué estos son mis 5 por encima de los otros 25 que estoy dejando fuera. Y aunque haya coincidencias con el otro partido, verificar si esas personas en las que hay coincidencias cumplen con los requisitos que estamos buscando y ese perfil del que hemos estado hablando. Eso no se daba, pero fue gracias a los intercambios de listas que la ciudadanía o desde las organizaciones de sociedad civil podíamos identificar que para el caso de algunos que sí habían hecho un baremo y tenían una evaluación y decían, bueno, miren, este tiene 9.5 y está en el lugar número 1 y el último lugar tiene una calificación de 3 en mi baremo. Y decían, bueno, es preocupante que en las listas figuren muchas personas que en estos baremos con los que contábamos están en los últimos lugares. ¿Cómo va a ser posible? Entonces comenzamos a insistir y a decir, mire, valórenlo, porque los candidatos que están señalando ahorita como los más probables para ser electos no son los que cumplen la mayoría de requisitos. Esa oportunidad definitivamente la hemos perdido ahora, porque si bien resta burocracia, para algunos es hasta facilitar los procesos, que haya un solo partido que tome decisiones, eso no podemos verlo como algo positivo en este tipo de procesos, donde al final no se está tomando en cuenta la opinión de los que piensan distinto, que siempre es importante escucharla, y lo podemos ver en la comisión, la que está realizando las entrevistas, deja fuera a todos los partidos, bueno, a casi todos los partidos minoritarios, y la decisión sabemos que descansa en el partido Nuevas Ideas. Y al no necesitar negociar de alguna manera o al menos discutir con otros partidos,
la decisión puede ser todavía más cerrada, menos transparente, menos pública de lo que hemos visto en años anteriores. Por eso es tan importante prestar atención ahorita que estamos dando seguimiento a las entrevistas para poder ir a hacer también nuestras propias valoraciones, porque estas entrevistas son públicas, pero luego que se terminen todas las entrevistas, ojalá haya un proceso de deliberación pública para que conozcamos cómo se están tomando esas decisiones que nos van a afectar a todos. Eduardo, ya lo mencionaba la licenciada, hoy no hay necesidad de negociación, hay una mayoría calificada para elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, incluso cualquiera puede decir hoy todo va a ser más fácil, más cuando se utiliza el término de que antes se negociaba, se ha demonizado este término porque puede sonar a que ocurría en administraciones anteriores, de que un reparto de cargos, que tantos magistrados para el partido X, tantos magistrados para el partido Y, pero teniendo en cuenta todo esto, ¿qué se esperaría del proceso de este año, Eduardo? Bueno, yo creo que no se tiene que, o no se puede esperar otra cosa diferente, o sea, porque, como ya lo habíamos señalado, no hay ningún elemento que nos indique que están haciendo las cosas distinto, sino que están repitiendo los mismos vicios del pasado, y con el agregado de lo que decía Jessica. Si bien antes no era lo mejor que se hiciera una negociación de que, ok, yo te doy un magistrado, pero tú dame la procuraduría o aprobame esta ley, o sea, digamos que dentro de cierto margen eso es política y es aceptable, pero lastimosamente en el país ese tipo de decisiones, esa dinámica en toma de decisiones nos perjudicó, o sea, hay que decirlo así, nos perjudicó. Porque digo, o sea, en política eso es válido, pues el que, ok, yo te apruebo esto, pero si tú también me apruebas esto, o sea, buscar ese balance de intereses de mis representados, digamos, si yo soy diputado, yo tengo un grupo de representados que no solo obviamente se refiere a mis financistas, por ejemplo, sino que yo represento a sectores. Entonces yo quiero legislar en favor de estos intereses. Ya, entonces ahí es donde digo, es válido hacer este tipo de acuerdos para aprobar ciertas cosas. Pero en este caso en particular, reitero, no fue lo mejor, en el caso de la elección de los funcionarios. O sea, esas negociaciones derivaron siempre en afectar los intereses de la gente, porque no se ponían fiscales, no se ponían magistrados que cumplieran a cabalidad con su cargo, ¿verdad? Entonces, dicho esto, ahora creo que va a ser todavía peor el asunto, porque si bien antes ese margen de ponerse de acuerdo significaba ceder en alguna persona y por ahí colocar a alguien que podría ser aceptable, que podría ser potable, ahora no va a haber ese margen. O sea, ¿qué quiero decir? La sala de 2009, la que se eligió cuando estaba de presidente Mauricio Funes, ese margen de tener que negociar y acordar permitió tener la sala que tuvimos, ¿ya? O sea, al final eso fue lo que permitió que hubiera esa sala. Pero ahora que no está ese margen de negociación, ¿qué es lo que vamos a tener? Personas electas por nuevas ideas, donde dudaría que hay un margen para que entre alguien con independencia, con el conocimiento necesario para ejercer el cargo. O sea, porque ahora no tienen ellos, o sea, no van a tener que ceder nada. No van a tener que ceder nada. Entonces, ellos van a escoger a la gente que, como ya lo decíamos, muestre lealtad, afinidad al proyecto. Entonces, vamos a tener probablemente cinco magistrados o magistradas, donde nosotros no vamos a poder observar en ellos así claramente esa idoneidad y esa independencia para ejercer cargo de magistrado. Entonces, ¿en qué va a redundar? Bueno, que el presidente va a tener el control de 10 magistrados, de 15. O sea, va a tener controlada la Corte Suprema de Justicia. Y esto, siempre lo digo, la gente puede decir, ¿y a mí en qué me afecta que el presidente tenga el control? Mejor, así no lo estorban.
porque eso es lo que dice la gente del órgano judicial. Pero tengan en cuenta algo, el órgano judicial, particularmente Sala de lo Constitucional, está creado para proteger los derechos de la gente cuando se vean afectados. Preguntémosle a toda esta gente que fue detenida arbitrariamente en la pandemia, preguntémosle cómo se sintió pasar el riesgo de estar ahí 4 o 5 días en una Bartolina sin medidas de distanciamiento, con posible contagio, porque el Ejecutivo ejerció el poder arbitrariamente, ¿ya? ¿Y qué hubiese pasado si al final no hubiese habido esas resoluciones de la sala donde se decía que eso era arbitrario, que era ilegal, que deberían de liberar a estas personas? Entonces, el punto es de que ahora va a tener el control sobre ese órgano judicial, el presidente, y si hay casos de enriquecimiento ilícito de funcionarios del actual gobierno, es decir, personas que por ejercer el cargo se enriquecieron, ¿ya? No va a haber forma de que estas personas puedan ser juzgadas, porque como la Corte es la que toma la decisión con 8 votos, y si yo tengo 10, y hay un funcionario que se ha apropiado de dinero público de la pandemia, ¿ya? Porque hizo compras irregulares, y entonces esta persona se enriqueció. Si esta persona se enriqueció así por el cargo, no va a poder ser procesada, no va a poder ser investigada, porque 1, el presidente tiene el fiscal, 2, Corte Suprema tiene 10 magistrados a favor del presidente, entonces no va a investigar casos de corrupción de su funcionario. Entonces ahí, ¿quién sale afectado? La gente, porque al final el dinero que terminó en los bolsillos del funcionario y que debía de haber servido para más medicinas, más vacunas, etcétera, terminó en los bolsillos de este funcionario. Hablemos ahora acerca de la agilización del trámite de esta elección en tiempo. En ocasiones anteriores incluso vimos procesos en los que la Corte se mantuvo acéfala por la falta de acuerdos. Pareciera que en esta ocasión puede que no ocurra. Sí, definitivamente es algo que ocurría con muchísima frecuencia en años anteriores. No quiero decir que ya no va a ocurrir, pero el no tener que negociar, y usamos esta palabra, tal vez no es la más adecuada, pero es la que mejor nos hace entender lo que ocurre, el no tener que negociar acorta los tiempos. Si yo voy a tomar una decisión sola y no lo voy a consultar con el resto de personas en una mesa, definitivamente yo puedo tomar esa decisión en cuestión de minutos. No voy a necesitar horas para que nos pongamos de acuerdo, ya ni se diga días o meses como en ocasiones anteriores. En la última elección de magistrados de la Corte estuvimos, no recuerdo si 4 o 5 meses, con la sala sin los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Ahora, por los tiempos y que, bueno, las entrevistas están programadas desde el lunes anterior, este lunes, bueno, ahora siguen otras 10 entrevistas. El próximo lunes ya se van a ver finalizados y se tiene todavía un pequeño margen para poder hacer esta deliberación y elegir a más tardar el 30 de junio, porque los magistrados que van de salida finalizan el 1 de julio. Entonces, la fecha límite establecida por el momento es el 30 de junio. Esperamos que sí pueda cumplirse con eso, pero más allá de cumplir con el tiempo, lo importante es cumplir con las personas que se están eligiendo. Y por eso, bueno, es tan importante lo que se ha estado señalando de ver de qué manera se va a acreditar la experiencia, cómo se va a verificar el perfil de todas estas personas. Y el problema acá no es si estoy a favor o en contra del gobierno o si estoy a favor o en contra de los diputados de Nuevas Ideas. Creo que todos los salvadoreños y salvadoreñas estamos conscientes de que en la medida que el gobierno actúe y obre bien para el bienestar de todos, definitivamente nos conviene. Igual nos gustaría pensar que los legisladores, sobre todo Nuevas Ideas, que al ser mayoría y pueden tomar decisiones sin consultar con nadie más, pueden promover legislación a favor de la ciudadanía. Sin embargo, no es eso lo que hemos estado viendo en el corto periodo que tienen en sus puestos. Muchos pueden aplaudir varias de las decisiones que se han tomado, otros pueden criticarlas, pero respecto al tema que estamos hablando ahora, tenemos un pésimo antecedente en la actual gestión de la Asamblea. Y es que el 1 de mayo, por mayoría,
se destituyó a los magistrados que habían sido electos de manera legítima y se impuso a 5 personas que no habían seguido ningún proceso. Los mismos diputados que están ahí y que están llamados y han jurado respetar la Constitución, que ellos son los que están a cargo de legislar, han incumplido muchas leyes y la Constitución misma con esto que hicieron el 1 de mayo. Entonces, por eso la preocupación que nos da de qué manera van a llevar este proceso, de qué manera vamos a finalizar este proceso con los otros magistrados que ellos van a elegir, y cuando muchas organizaciones como las nuestras seguimos desconociendo lo que se hizo, lo que pasó el 1 de mayo, porque son personas que no siguieron los pasos que están establecidos y que muchas de ellas tienen serios cuestionamientos, sobre todo en cuanto a la independencia que deben tener estos funcionarios para el cargo que están ejerciendo, porque no garantizan que van a cumplir con todo el trabajo que les corresponde hacer, o que el trabajo que van a impulsar va a ser para beneficio de todos, y no solo de grupos específicos, que es lo que hemos visto por muchísimos años, y es lo que varios quisiéramos que ya no pase, porque estas instituciones no deben estar al servicio de pequeños grupos o solamente de algunas personas, sino al servicio de todos nosotros. Nos quedan 5 minutos para conversar, y yo en la pausa comercial les decía, quisiera también conocer su opinión sobre el trabajo que ha realizado la mesa que estudia las reformas a la Constitución. Y es que tiene mucho que ver, porque en muchas ocasiones se ha criticado la forma en la que se eligen a los magistrados de segundo grado. Hay gente incluso que ha propuesto a lo largo de este tiempo de que estas sean elecciones más abiertas y que sea la misma población quienes decidan quién va a formar parte, pues, de la Corte Suprema, de la Procuraduría, de las Procuradurías, de la Fiscalía General de la República. Y precisamente en estas mesas de trabajo se concluyó este fin de semana también incluir reformas a la elección de segundo grado. Aún no se conoce en general qué es lo que se propondrá en cuanto a este tema, pero ¿qué se esperaría de una reforma constitucional sobre elección de segundo grado, Eduardo? Bueno, aparte que no sabemos cuál es el sentido de la reforma, pero uno pensando qué podrían reformar del proceso de elección, si esto se regula vía reglamento o se puede regular vía ley. Entonces, lo que se me puede ocurrir es que cambiarían quién es el elector. O sea, esa es una posibilidad, cambiar al elector. Es decir, ¿quién elige a los magistrados de Corte Suprema? Los elige la Asamblea Legislativa bajo el procedimiento de primero una elección de los abogados, luego una elección del CNJ, ya un proceso que se desarrolla, y ahí se tiene listado. Entonces, si estamos hablando de una reforma constitucional, en el caso de los magistrados, entonces uno lo que podría pensar es, bueno, cambiemos los actores que participan. Quitemos al CNJ, quitemos a los abogados, no sé si quitar a la Asamblea, y que sea otro proceso de elección, no sé cuál. Pero eso es lo que uno podría pensar cuando hablamos de reformar la Constitución en lo que tiene que ver con la elección indirecta. Porque, digamos, esa ha sido como la queja recurrente, que lo hacen los partidos en asamblea, y por eso es que siempre tenemos este resultado. Digamos, es un tema del modelo de elección. Y hay quienes han propugnado, bueno, no mire, que lo elija el presidente, por ejemplo. Porque en Guatemala, si no mal recuerdo, es el presidente el que postula al fiscal general, ¿ya? Igual en otros países el presidente de la República el que postula ciertos cargos y lo ratifica el Congreso. Pero igual, digo, si al menos a mí no se me ocurre qué otra cosa podrían cambiar del proceso de elección de funcionarios. O sea, quién es o sea, se puede cambiar periodo de los cargos, se puede cambiar, hablando de la elección, ¿verdad? Se puede cambiar a los electores, me imagino que se puede cambiar causas de remoción,
Por ahí puede ir la idea de la reforma, o sea, especulando, ¿verdad? Pensando en qué se puede cambiar a nivel constitucional de eso, porque a nivel legal sí podemos cambiar varias cosas. O sea, ahí es más amplio la discusión, que yo creo que por ahí es donde deberían de comenzar la reforma legal. ¿Qué podría cambiar si en alguno de los escenarios se decidiera que la población sea quien escoja a los funcionarios de segundo grado? Bueno, esta es una discusión que creo que entre varias organizaciones ya hemos tenido con diferentes personas nacionales y extranjeros, y el problema es que son cargos tan especializados que, por ejemplo, en mi caso, al no ser abogada, no tengo el mismo conocimiento que Eduardo, por ejemplo, incluso respecto a algunas personas del gremio que se van conociendo entre sí y que puede uno dar fe de la experiencia que tiene en materia constitucional el abogado X. Entonces, si abrimos a una elección popular, a una elección de todos, va a ganar aquel que tenga más simpatías, que sea más carismático, pero no necesariamente vamos a poder identificar los ciudadanos no abogados, por ejemplo, para la elección de Corte Suprema, a aquellos que tienen todas las características necesarias para alguien que va a estar al frente de la Corte Suprema de Justicia. Ni siquiera dimensionamos qué implica estar al frente de la Corte Suprema de Justicia, integrar alguna de las salas. Entonces es muy peligroso, y es lo que ha ocurrido en otros países que han impulsado este tipo de reformas, que se termina eligiendo mucho peor de lo que se estaba haciendo anteriormente, porque la intención de este proceso, y el que está mejor desarrollado es el de Corte Suprema de Justicia, es que previamente pasa por etapas de instancias que conocen a las personas que están proponiendo, y luego tiene una etapa también de evaluación en la Asamblea Legislativa. Todo eso lo perderíamos si hablamos ya de elección popular para este tipo de elecciones, y podría ser muy peligroso poner en puestos clave e importantes a gente que no está capacitada para ejercerlos. Entonces tenemos que ver cómo lo manejan, pero definitivamente esa es una posibilidad. Bien, les agradezco mucho su tiempo, ya nos pasamos, les robé un minuto del que habíamos acordado. Muchísimas gracias, Jessica Estrada, directora de Transparencia de Funde, y Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, por acompañarnos, y esperamos en una próxima ocasión seguir conversando sobre estos y otros temas. Claro, con gusto. Gracias por el espacio, feliz día. Son las 7:46, nos vamos a la pausa, ya regresamos. Sintonizas Buenos Días en Sonora FM.